El suelo de hormigón estaba tan frío que le hacía castañear los dientes. Sarah se pegó a la pared del sótano, con los dedos temblorosos, mientras intentaba una vez más conseguir señal en su teléfono. La única barra parpadeaba como un latido agonizante. Por encima de ella, unos pasos crujían en el suelo de la vieja granja, y podía oír la voz de Marcus hablando por teléfono con alguien, riéndose de que a nadie se le ocurriría buscarla allí. Tenía unos 10 minutos antes de que él bajara las escaleras. Su teléfono vibró con la señal suficiente para enviar un mensaje de texto, y los dedos temblorosos de Sarah volaron por la pantalla. Quería enviar un mensaje a su mejor amiga, Jennifer, la única persona que sabía que había estado saliendo con Marcus durante los últimos 3 meses. La única persona que había expresado su preocupación por lo controlador que se había vuelto. Ayuda, escribió frenéticamente. Me ha encerrado en el sótano, en una vieja granja junto a la carretera 9, pasando el molino abandonado. Él está arriba. Dice que nadie me encontrará. Por favor, llama a la policía. Tengo mucho miedo. Pulsó enviar justo cuando la señal se cortó de nuevo. Lo que Sarah no sabía era que había invertido 2 dígitos del número de Jennifer. El mensaje no llegó al teléfono de su amiga, con la funda de margaritas y la colección de selfies en cafeterías. En cambio, llegó al teléfono encriptado de Vincent Kane, un hombre que en ese mismo momento estaba sentado en la parte trasera de un Mercedes negro, revisando los informes de adquisiciones del negocio naviero totalmente legítimo de su familia y de todo lo demás totalmente ilegítimo de su familia. Vincent se quedó mirando el mensaje en su pantalla. Recibía muchos mensajes de texto, en su mayoría amenazas, ocasionalmente súplicas desesperadas de personas que le debían dinero, pero esto era diferente. El código de área era local. El terror que transmitían esas palabras parecía real, de una forma que le provocó un nudo en el pecho. Algo que no había sentido desde que su hermana murió, hacía 5 años. Algo que creía haber enterrado con ella. Respondió inmediatamente. ¿Quién eres? ¿Dónde estás exactamente? En el sótano, el teléfono de Sarah vibró y ella casi sollozó de alivio. Pero cuando leyó la respuesta, se le hizo un nudo en el estómago. Este no era el estilo alegre habitual de Jennifer. Miró fijamente el número desconocido y entonces se dio cuenta con creciente horror de lo que había hecho. Había enviado un mensaje a un completo desconocido. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. Podía intentar enviar un mensaje al número correcto de Jennifer, pero ¿y si había agotado su señal? ¿Y si ese desconocido era su única tabla de salvación? Número equivocado, respondió. Pero, por favor, no estoy bromeando. Estoy atrapada. Él va a hacerme daño. La respuesta llegó en segundos. Te creo. Cuéntame todo lo que puedas sobre dónde estás. Mantén la calma. Sigue hablando conmigo. Vincent ya se había inclinado hacia adelante y le daba golpecitos en el hombro al conductor. Da la vuelta. Vamos a la ruta 9. Volvió a escribir. ¿Cómo te llamas? Sarah, escribió ella, y luego añadió. Sarah Mitchell. Tengo 28 años. No sé la dirección exacta. Es una granja gris, de 2 pisos. Hay un granero rojo medio derrumbado a unos 100 metros. Pasamos una señal que decía Moreland Dare hace como una milla. Vincent conocía Moreland Dare. Llevaba abandonada una década. También sabía que solo había 3 granjas en esa zona. ¿Cómo es él? ¿El hombre que te encerró? Sarah miró hacia las escaleras. Marcus Webb, 1,80, pelo rubio, ojos azules. Lleva una chaqueta marrón. Trabaja en el banco del centro. Por favor, puedo oírlo moverse ahí arriba. Estoy a 20 minutos, escribió Vincent. ¿Sabes por qué lo hizo? Le temblaban tanto las manos que apenas podía escribir. Ayer intenté romper con él. Parecía estar bien. Pero esta noche me dijo que quería hablar. Me trajo aquí y cuando entramos me encerró en el sótano. Me dijo, le pertenezco y se va a asegurar de que lo entienda. Vincent sintió como una fría rabia se apoderaba de él. Esa rabia que le hacía tan bueno en los aspectos más oscuros de su trabajo. Sarah, escúchame con atención. Necesito que me describas el sótano. Hay ventanas, otras salidas. ¿Qué puedes usar como arma? Ella miró a su alrededor. En el espacio oscuro, iluminado solo por la rendija de luz bajo la puerta, en lo alto de las escaleras.
Hay una ventana pequeña, pero está tapiada desde fuera. Algunas herramientas viejas en la esquina, una pala, algunos botes de pintura. La puerta de arriba es de madera maciza. Lo he intentado. Está cerrada con llave desde fuera. Bien, coge la pala. Aléjate de las escaleras, pero quédate en un lugar desde donde puedas verlas. Si él baja antes de que yo llegue, apunta a las rodillas o a la cabeza. No lo dudes. ¿Quién eres? Sarah escribió, porque este desconocido le estaba dando instrucciones como alguien que sabía cómo manejar situaciones como esta. Alguien que hablaba de la violencia con la misma naturalidad con la que daba indicaciones. Vincent dudó. Entonces, alguien que va a sacarte de ahí. Eso es lo único que importa ahora mismo. Estoy a 15 minutos. Háblame, Sarah. Mantén la mente ocupada. ¿Cuánto tiempo hace que sabes esto, Marcus? Agarró la pala con una mano y escribió con la otra. 3 meses. Al principio parecía perfecto, atento, dulce. Luego empezó a ponerse raro con mis amigos, con mi teléfono. La semana pasada se presentó en mi trabajo sin llamar primero. Se enfadó cuando estaba hablando con un compañero de trabajo. Es un patrón clásico, respondió Vincent. Lo había visto antes, aunque normalmente en el contexto de rivales y traidores en su mundo. Control, escalada. Hiciste lo correcto al intentar marcharte. Eres inteligente, Sarah. Vas a superar esto. Tengo miedo, admitió ella. Y confesarlo a este desconocido le resultaba más fácil que hacerlo a Jennifer, a sus padres o a cualquiera que la conociera. El miedo es bueno, te mantiene alerta. Yo también tengo miedo. Se quedó mirando ese mensaje. ¿Tú tienes miedo? Tengo miedo de no llegar a tiempo. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta y las lágrimas le nublaron la vista. Ni siquiera me conoces. Sé que eres una persona que necesita ayuda. Eso es suficiente. Arriba, los pasos de Marcus se acercaban a la puerta del sótano. Viene, escribió Sarah frenéticamente. Puedo oírlo. Ten la pala lista. Sí, eres fuerte, Sarah. Recuerda eso. Pase lo que pase en los próximos minutos. Lucha. Estoy a 10 minutos. ¿Me oyes? 10 minutos. Manténlo hablando si puedes. Haz ruido. Te oiré. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió. La silueta de Marcus llenó la entrada en lo alto de las escaleras, iluminada por la luz de la cocina. Sarah llamó. Su voz tenía el mismo tono suave que había usado cuando se conocieron, cuando le había traído flores, cuando parecía ser todo lo que ella había deseado. Te he traído agua. ¿Estás lista para hablar razonablemente ahora? Ella apretó la pala con más fuerza y se pegó a la pared, donde permanecería oculta hasta que él bajara por completo. Su teléfono estaba ahora en su bolsillo, todavía conectado a ese desconocido que venía a por ella, esa persona que le había dado permiso para luchar. No quiero hacerte daño, continuó Marcus, empezando a bajar las escaleras. Solo necesito que entiendas que estamos destinados a estar juntos. Ahora mismo estás confundida, estresada. Cuando te calmes, verás que tengo razón. El Mercedes de Vincent volaba por la Ruta 9, con su conductor tomando las curvas a una velocidad que habría puesto nervioso a cualquiera. Vincent tenía otros 3 coches convergiendo en el lugar, socios que sabían que era mejor no hacer preguntas cuando él daba órdenes con ese tono de voz en particular. Había recopilado toda la información que había podido encontrar sobre Marcus Webb en los últimos 8 minutos. Antecedentes limpios. Trabajaba en First National. Crédito decente. Vivía en un apartamento en el centro. Sobre el papel no era nadie. Solo otro tipo más. Eso era lo que hacía peligrosos a hombres como él. Vincent sabía que se escondían a plena vista. Vestían trajes elegantes y nadie sospechaba de lo que eran capaces hasta que era demasiado tarde. Su teléfono vibró. Lo había estado vigilando como un halcón, pero no había recibido ningún mensaje nuevo de Sarah. Eso significaba que o bien no tenía cobertura, o bien había ocurrido algo que le impedía enviarle mensajes. Más rápido, le dijo a su conductor. En el sótano, Sarah había tomado una decisión en la fracción de segundo en que el pie de Marcus tocó el último escalón.
No podía golpearlo desde su escondite porque el ángulo no era el adecuado. Probablemente fallaría y él la dominaría. Así que, en lugar de eso, salió a la luz. Sostuvo la pala frente a ella como una barrera y gritó. Gritó tan fuerte como pudo. Un sonido de pura furia y terror que resonó en las paredes de hormigón e hizo que Marcus se quedara paralizado. «Aléjate de mí». Su voz se quebró, pero se mantuvo firme. «Lo juro por Dios, Marcus, si das un paso más, te partiré el cráneo». Él parpadeó, genuinamente sorprendido. Esta no era la Sarah que él conocía, la que se reía de sus bromas y se sonrojaba cuando él la halagaba. «Sarah, no seas dramática. Baja eso antes de que te hagas daño». «Te haré daño», prometió, y lo decía en serio. Él dio otro paso. Ella blandió la pala sin llegar a alcanzarlo, pero demostrando que iba en serio. La hoja de metal silbó en el aire. La expresión de Marcus cambió. La máscara del novio preocupado se deslizó, y debajo había algo frío y cruel. «Vas a ponérmelo realmente difícil, ¿verdad?» Afuera, Vincent oyó el grito. Salió del coche antes de que se detuviera por completo y corrió hacia la granja gris con la velocidad que le daban años de entrenamiento físico y una gran motivación. Dos de sus hombres le seguían de cerca. Les envió un mensaje de texto con una simple instrucción. «Sacad a la chica. No matéis a nadie a menos que sea necesario». La puerta principal estaba abierta. Vincent la atravesó como una fuerza de la naturaleza. En el sótano, Marcus había cogido un trozo de madera de la esquina, igualando las fuerzas. Él y Sarah estaban en un enfrentamiento, rodeándose mutuamente en el espacio reducido. «Te vas a arrepentir», le decía él. «Cuando salgamos de aquí, lo vas a lamentar mucho, mucho». «No vamos a salir de aquí juntos», dijo Sarah. Y entonces lo oyó. Pasos en el piso de arriba, pesados, rápidos, múltiples. Marcus también lo oyó. Giró la cabeza hacia las escaleras. «¿A quién has llamado?» Ella no respondió, solo mantuvo la pala en alto. La puerta del sótano se abrió de golpe. Vincent bajó las escaleras de 3 en 3 y Sarah vio por primera vez al desconocido que había prometido salvarla. Era alto, quizá 1,98, con el pelo oscuro y los ojos casi negros en la penumbra. Llevaba un traje caro que de alguna manera le hacía parecer más peligroso que civilizado. Y cuando su mirada recorrió el sótano y se posó en Marcus, con su arma improvisada, demasiado cerca de Sarah con su pala, su expresión se volvió absolutamente gélida. «Aléjate de ella», dijo Vincent, y su voz era tranquila, controlada, mucho más aterradora que si hubiera gritado. Marcus, hay que reconocerlo, reconoció una amenaza cuando la vio. «¿Quién demonios eres tú? Esto es propiedad privada. Estás entrando sin permiso. Llamaré a la policía». «Llámalos», sugirió Vincent. «Por favor, me encantaría explicarle a la policía por qué tienes a una mujer encerrada en tu sótano». Dos hombres más aparecieron en lo alto de las escaleras, igualmente bien vestidos, igualmente peligrosos. Marcus se puso pálido. «Sarah», dijo Vincent, sin dejar de mirar a Marcus como un depredador observa a su presa. «Ven aquí, ahora estás a salvo». Ella no pensó. Simplemente se movió, rodeando a Marcus, manteniendo la pala en alto hasta que estuvo lo suficientemente cerca de Vincent como para poder tocarlo. Él se movió ligeramente, interponiéndose entre ella y Marcus, una barrera de tela cara y violencia contenida. «Me enviaste un mensaje», dijo Vincent en voz baja, mirándola solo por un segundo. Sus ojos ya no eran fríos. Estaban preocupados, revisándola en busca de heridas. «Número equivocado, número correcto. No importa. Pediste ayuda». «Gracias», susurró ella. Él miró a Marcus. «Tu nombre no puedes simplemente...». Uno de los hombres que estaba en lo alto de las escaleras comenzó a bajar y Marcus cedió. «Marcus Webb, mira, esto es un malentendido. Sarah y yo tuvimos una pelea. Eso es todo. Cosas de pareja, no es asunto tuyo». «¿Te ha tocado?», preguntó Vincent. «Sarah. No, solo me ha encerrado aquí abajo. Dijo que no me dejaría marchar
hasta que entendiera que estamos hechos el uno para el otro. Vincent asintió lentamente. Entonces se movió y fue tan rápido que Marcus no tuvo tiempo de reaccionar. En un momento Vincent estaba quieto. Al siguiente, su puño conectó con la mandíbula de Marcus con tanta fuerza que lo hizo tambalearse contra la pared. El trozo de madera cayó al suelo con estrépito. «Esto es por asustarla», dijo Vincent en tono conversacional. Marcus se desplomó, con la mano en la cara y los ojos llorosos. «Me has roto la mandíbula». «No, solo está magullada. Yo rompo las mandíbulas de otra manera. Créeme, lo sabrías». Vincent sacó su teléfono, tomó una foto de Marcus, luego del sótano y luego de la puerta cerrada desde la perspectiva de Sarah. «Estas fotos irán a la policía y a varias otras partes interesadas. Tu cara será muy conocida después de esta noche». Se volvió hacia Sarah. «¿Puedes caminar? ¿Estás herida?» «Estoy bien», logró decir, aunque, ahora que la adrenalina estaba desapareciendo, comenzaba a temblar. «Solo tengo frío». Vincent se quitó la chaqueta del traje y se la puso sobre los hombros. Aún estaba caliente por el calor de su cuerpo y olía a colonia cara y a algo más, algo limpio y masculino que la hacía sentir absurdamente más segura de lo que se había sentido en meses. «Metedlo en el coche», les dijo Vincent a sus hombres. «Llevadlo al almacén. No le hagáis daño todavía. Dejad que piense en lo que le espera». «¿Todavía?». La voz de Marcus se quebró. Vincent lo miró sin mostrar ninguna compasión. «Secuestraste a alguien, la aterrorizaste, le hiciste creer que iba a morir esta noche. ¿De verdad pensabas que no habría consecuencias? No puedes hacer esto. Se lo diré a la policía. ¿Qué les dirás? Que encerraste a una mujer en un sótano y que unos ciudadanos preocupados te encontraron antes de que pudieras llevar a cabo tus planes enfermizos. Adelante». Vincent hizo un gesto a sus hombres. Estos arrastraron a Marcus por las escaleras, sin demasiada delicadeza. Entonces, Vincent y Sarah se quedaron solos en el sótano y el silencio se volvió abrumador. «De verdad envié el mensaje al número equivocado», dijo Sarah, porque no sabía qué más decir. «Quería enviárselo a mi amiga Jennifer». «Un error afortunado», dijo Vincent. La observaba con atención. «Estás en estado de shock. Vamos a sacarte de aquí. Te calentaremos y luego decidiremos qué hacer». Ella asintió. Se dirigió hacia las escaleras y entonces sus piernas se doblaron. Demasiado miedo, demasiada adrenalina, demasiado de todo. Vincent la cogió antes de que cayera al suelo, con sus brazos firmes y seguros alrededor de ella. «Te tengo», dijo en voz baja. «Yo te sostengo a ti». La llevó escaleras arriba, como si no pesara nada, atravesó la granja y salió al aire nocturno, que le pareció increíblemente fresco y limpio. Sarah lo respiró profundamente y empezó a llorar sin querer, temblando en los brazos de Vincent. La sentó con cuidado en la parte trasera de su Mercedes, se sentó a su lado y le dijo al conductor. Primero ella. «No necesito ir al hospital», protestó Sarah débilmente. «Hazme el favor. Has sufrido un trauma. Deja que un médico te examine». Estaba demasiado cansada para discutir. Se envolvió mejor con su chaqueta y recostó la cabeza contra el asiento de cuero. «¿Quién eres realmente? Y por favor, no me digas que alguien que ayuda a la gente, porque la gente que ayuda a la gente no suele viajar con hombres armados y hablar de almacenes». Vincent se quedó callado un momento. «Entonces, mi nombre es Vincent Kane. Mi familia es propietaria de Kane Logistics, entre otros negocios. Quizá hayas oído hablar de nosotros». Lo había oído. Todo el mundo en la ciudad había oído hablar de Kane Logistics y todo el mundo sabía que la familia Kane tenía conexiones, que había rumores sobre sus otros intereses comerciales, el tipo de cosas que no aparecían en las declaraciones de impuestos. «Tú». No podía decirlo. «Mi familia opera en ciertas zonas grises», dijo Vincent con cautela. «Pero eso no significa que no tengamos principios. Y uno de mis principios es que los hombres que hacen daño a las mujeres respondan por ello». «¿Qué vas a hacer con Marcus?» «Nada permanente, solo educativo». La miró a los ojos. «Nunca volverá a molestarte, te lo prometo. Y te prometo que también se enfrentará a consecuencias legales».
Tengo contactos en la fiscalía. Legítimos. Lo acusarán. Sarah debería haberle tenido miedo a este hombre. Este desconocido con conexiones peligrosas que acababa de arrastrar a alguien a un almacén. Pero lo único que sentía era seguridad, protección. Como si, por primera vez en 3 meses, alguien estuviera realmente de su lado y tuviera el poder de hacer algo al respecto. ¿Por qué viniste?, preguntó ella. ¿En serio? Podrías haber llamado a la policía y haberles dado la dirección. Vincent miró por la ventana al oscuro paisaje que pasaba a toda velocidad. Hace 5 años, mi hermana pequeña me envió un mensaje pidiendo ayuda. Estaba en una fiesta. Su novio estaba borracho y se estaba volviendo agresivo. Ella se sentía insegura. Yo estaba en una reunión. Le dije que la llamaría cuando terminara. Apretó la mandíbula. Cuando la llamé, ya estaba en el hospital. Él había conducido borracho con ella en el coche y se había estrellado contra un árbol. Ella murió 2 días después. «Oh, Dios», susurró Sarah. «Vincent, lo siento mucho». Después de eso juré, continuó en voz baja, que si alguien me pedía ayuda otra vez, no dudaría, no esperaría, no daría por sentado que otra persona se encargaría de ello. Así que cuando recibí tu mensaje, él la miró. No había duda de que iba a ir. Algo cambió en el pecho de Sarah, algo que no tenía nada que ver con la gratitud y todo que ver con la forma en que este hombre la miraba. Como si ella importara, como si su vida tuviera un valor incalculable. «Gracias», repitió ella, pero esta vez con un significado diferente. La visita al hospital fue rápida. No había más lesiones que algunos moretones por el suelo de hormigón y el trauma emocional. El médico quería llamar a la policía y Vincent le explicó con naturalidad que presentarían una denuncia por la mañana, que tenían pruebas, que todo se estaba gestionando correctamente. Su confianza era absoluta. La gente le creyó. Era casi medianoche cuando salieron del hospital. Sarah se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Marcus sabía dónde encontrarla, en su apartamento. No podía ir a casa. «Ven conmigo», dijo Vincent, leyéndole el pensamiento. «Mi casa es segura, habitación de invitados, sin expectativas, solo seguridad hasta que solucionemos todo». Debería haber dicho que no. Debería haber llamado a Jennifer, haberse registrado en un hotel, haber hecho literalmente cualquier cosa menos irse a casa con un hombre al que había conocido hacía 3 horas. Un hombre que operaba en esas zonas grises que había mencionado. Pero cuando Vincent le tendió la mano, Sarah la tomó. Su casa era más bien una finca, escondida tras puertas y muros y un sistema de seguridad que parecía sutil, pero que daba la sensación de ser impenetrable. Por dentro, era sorprendentemente cálida, no fría y estéril como ella esperaba, sino llena de muebles cómodos, obras de arte que parecían personales más que caras por el simple hecho de serlo, y fotografías que mostraban a Vincent con personas que claramente eran su familia. Le mostró una habitación de invitados que era más grande que todo su apartamento, con su propio baño y vistas a unos jardines que probablemente eran preciosos a la luz del día. «Todo lo que necesitas debería estar ahí», dijo, deteniéndose en la puerta. «Pero si necesitas algo, mi habitación está 2 puertas más abajo. No dudes en pedirlo». Sarah se volvió hacia él, todavía con su chaqueta puesta. «Debería devolvértela. Quédatela por ahora». Él sonrió y su rostro pasó de parecer peligroso a algo completamente diferente. Algo que hizo que su corazón diera un vuelco inesperado. «De todos modos, te queda mejor a ti, Vincent». No sabía cómo expresar lo que sentía. Miedo, alivio, gratitud y algo más. Algo que se parecía a una conexión, a un reconocimiento, como si sus vidas se hubieran entrelazado de una forma que no iba a ser fácil de deshacer. «No sé cómo darte las gracias. Ya lo has hecho. Has confiado en mí». Dio un paso atrás. «Descansa, Sarah. Mañana nos ocuparemos de todo lo demás. El informe policial, la orden de alejamiento, asegurarnos de que estás protegida. Pero esta noche solo descansa». Ella asintió, pero cuando él se dio la vuelta para marcharse, se encontró diciendo: «Vincent, ¿por qué me diste tu chaqueta en la granja? Llevabas una camisa debajo. No tenías frío».
Él la miró y había algo en sus ojos que le cortó la respiración, porque estabas temblando y parecía el tipo de cosa que alguien debería hacer. Cuidar de ti. Después de que él se marchara, Sarah se quedó de pie en medio de la hermosa habitación de invitados y se dio cuenta de que estaba llorando de nuevo. Pero esta vez no era por miedo. Era por la abrumadora extrañeza de ser vista, de ser valorada por alguien que no tenía ninguna razón para preocuparse por ella, más allá de la decencia humana básica. Se duchó, lavando el frío y el miedo del sótano de su piel, y encontró un pijama caro sobre la cama, nuevo, con las etiquetas aún puestas, como si Vincent tuviera un armario para invitados preparado para cualquier emergencia. Cuando finalmente se metió en la cama, sacó su teléfono y miró el hilo de mensajes con el número equivocado que le había salvado la vida. Por impulso escribió un mensaje más. Gracias por ser el número equivocado correcto. 2 puertas más allá, el teléfono de Vincent vibró. Leyó el mensaje y sintió que esa calidez desconocida en su pecho se expandía hasta convertirse en algo más grande, algo que reconoció como peligroso de una manera completamente diferente a su trabajo habitual. Le respondió, «Duerme un poco, Sarah. Estaré aquí cuando te despiertes». Y así sería. Vincent hacía promesas y las cumplía. A la mañana siguiente, Sarah se despertó con la luz del sol entrando por unas ventanas desconocidas y el olor a café que llegaba desde algún lugar de la planta baja. Por un momento, no recordó dónde estaba, pero luego lo recordó todo. El sótano. Marcus Vincent. Se vistió con la ropa que alguien había dejado fuera de su puerta, su propia ropa de la noche anterior, limpia y doblada, y bajó las escaleras siguiendo el aroma del café. Vincent estaba en la cocina, lo cual fue una sorpresa. Se había cambiado el traje por unos vaqueros y un jersey negro que de alguna manera le hacían parecer más peligroso que el costoso traje a medida. Levantó la vista cuando ella entró y sonrió. «Buenos días. ¿Cómo has dormido?» «Mejor de lo que esperaba», admitió ella. «¿Es café?» «Mezcla italiana. Sírvete tú misma», dijo señalando la cafetera. «También he preparado el desayuno, pero te aviso, cocinar no es mi fuerte. Soy mejor amenazando a la gente que preparando huevos revueltos». Ella se rió, lo que le resultó extraño y agradable. «Seguro que está bien». Desayunaron juntos en la isla de la cocina y fue sorprendentemente agradable. Vincent le preguntó por su vida, su trabajo como diseñadora gráfica, su familia en Oregón. Ella le preguntó por su trabajo y él le dio la versión edulcorada. El negocio del transporte marítimo y la logística y las operaciones legítimas. Pero ella podía leer entre líneas. Había crecido en la ciudad, sabía cómo funcionaban las cosas. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó finalmente. «¿Con Marcus?» La expresión de Vincent se endureció ligeramente. «Está retenido en un lugar seguro, no le han hecho daño, no te preocupes, pero está pensando en sus opciones. Esta tarde, tú y yo iremos a la comisaría. Tú presentarás una denuncia formal y yo aportaré las pruebas que recopilé anoche. La detective Martínez es amiga de la familia. Se asegurará de que se gestione adecuadamente. Y entonces Marcus Webb irá a la cárcel por secuestro y tentativa de agresión. Y si por algún milagro el sistema legal falla, cosa que no sucederá porque me aseguraré de que no sea así, él nunca volverá a acercarse a ti. Me encargaré de ello». Sarah debería haber preguntado cómo. No quería saberlo. ¿Qué pasa con mi apartamento? ¿Mi trabajo? ¿Mi vida? No puedo esconderme aquí para siempre. Y él sabe dónde vivo, dónde trabajo. «Ya está todo arreglado», interrumpió Vincent con delicadeza. «Anoche envié a algunas personas a revisar tu apartamento. Es seguro y hoy voy a instalar medidas de seguridad adicionales. En cuanto a tu trabajo, llamé a tu jefe esta mañana y le expliqué que tenías una emergencia familiar y que necesitarías unos días. Y esconderte aquí no es esconderte, es reorganizarte». Ella lo miró fijamente. «Llamaste a mi jefe. Puedo ser muy persuasivo. Por cierto, estaba preocupada por ti. Dijo que eres una de sus mejores diseñadoras y que te tomes todo el tiempo que necesites». Sarah dejó la taza de café. «Vincent, ya has hecho mucho. Me has salvado la vida. No puedes encargarte de todo. No me estoy encargando de nada.
Estoy ayudando. Se inclinó hacia adelante, con sus ojos oscuros fijos en los de ella. Sarah. Los hombres como Marcus cuentan con que sus víctimas estén solas, tengan miedo de pedir ayuda y carezcan de recursos. Me enviaste un mensaje, accidentalmente o no, y eso nos conectó. No voy a alejarme ahora. ¿Por qué no? No soy nadie para ti. Un número equivocado. No eres nadie. Las palabras fueron tranquilas, pero absolutas. Eres alguien que necesitaba ayuda y confió en mí para proporcionársela. Eso significa algo. Sus miradas se mantuvieron fijas durante un largo momento, y Sarah sintió que la conexión de la noche anterior se hacía más fuerte, uniéndolos de una manera que no tenía nada que ver con el miedo o la gratitud. Comida. Su teléfono sonó, rompiendo el momento. Bajó la mirada y se le encogió el estómago. Era Jennifer. «Oh, Dios», susurró Sarah. Nunca le respondía a Jennifer. «No tiene ni idea de lo que pasó». «Contesta», dijo Vincent. «Dile que estás a salvo». Sarah descolgó. «Jen, lo siento mucho». «Sarah Mitchell, ¿dónde demonios has estado?» La voz de Jennifer era frenética. «Llevo llamándote desde anoche. Estaba a punto de presentar una denuncia por desaparición. Fui a tu apartamento y no estabas allí. Llamé a tu madre y la asusté muchísimo. Jen, respira. Estoy bien. Estoy a salvo». Sarah miró a Vincent. «Ha pasado algo con Marcus. Es complicado, pero estoy bien». Pasó los siguientes 10 minutos explicándolo. Vincent bebía su café en silencio y le daba privacidad, pero también se mantenía lo suficientemente cerca como para apoyarla. Al final, Jennifer estaba llorando y exigía venir inmediatamente. «Puede venir aquí», ofreció Vincent cuando Sarah colgó. «Tus amigos deben saber que estás a salvo». 20 minutos más tarde, Jennifer irrumpió por la puerta principal de Vincent como un pequeño huracán. Envolvió a Sarah en un abrazo que casi los derriba a ambos y luego se volvió hacia Vincent con una expresión que era a partes iguales de gratitud y sospecha. «Eres Vincent Kane», dijo con tono seco. «Soy Vincent Kane, el de cuya familia opera en zonas grises». Vincent terminó. «Sí, también soy el que sacó a tu amiga de un sótano antes de que su exnovio psicótico pudiera hacerle daño». Jennifer lo estudió durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. «De acuerdo, entonces estamos bien». Se volvió hacia Sarah. «¿De verdad estás bien?» «De verdad que sí». Hablaron durante horas. Jennifer se negó a alejarse de Sarah. Vincent se mantuvo discreto, pero nunca las dejó solas. Sarah lo agradeció. El equilibrio entre darle espacio y asegurarse de que se sintiera protegida. Esa tarde, Vincent llevó a Sarah a la comisaría. La detective Martínez era una mujer de unos 40 años y mirada penetrante que tomó la declaración de Sarah con compasión y eficiencia y miró a Vincent con una familiaridad que delataba una cooperación basada en casos que probablemente no se ajustaban estrictamente a las normas. «Lo detendremos hoy mismo», le prometió Martínez a Sarah. «Con su testimonio y las pruebas que ha aportado el señor Kane, tenemos más que suficiente para presentar cargos. No va a salir impune». «¿Y la fianza?», preguntó Sarah nerviosa. «Ya está todo arreglado». Vincent dijo: «He hablado con el fiscal. Dada la naturaleza del delito y su clara intención de hacer daño, la fianza será muy alta. Si por casualidad la consigue, lo sabré inmediatamente». Martínez asintió. El señor Kane ha sido muy minucioso. Fuera de la comisaría, Sarah finalmente se permitió respirar. «¿De verdad se ha acabado?» «El peligro inmediato ha pasado», dijo Vincent. «Habrá un juicio, pero eso será dentro de unos meses. Por ahora, estás a salvo». Hizo una pausa. «Sarah, sé que quieres volver a tu vida normal, pero me gustaría pedirte algo». «¿Qué? ¿Cenar conmigo esta noche?» «No en mi casa, no por la situación. ¿Una cena de verdad en un restaurante? ¿Solo nosotros dos?» Su corazón se aceleró. «Vincent, acabo de salir de una relación con alguien que resultó ser un monstruo. Es un mal momento». Él asintió. «Lo sé. Pero también sé que desde el momento en que recibí tu mensaje, algo cambió en mí. No puedo explicarlo.
Solo sé que quiero conocerte, Sara. No como alguien a quien rescaté, sino como tú misma. Y si necesitas tiempo, esperaré. Si necesitas espacio, te lo daré. Pero tenía que preguntártelo. Sara miró a este hombre que lo había dejado todo para salvar a una desconocida, que había sido amable con su trauma y despiadado con su agresor, que la hacía sentir segura, vista y valorada de una forma que Marcus nunca había hecho, ni siquiera en sus mejores momentos. Sí, dijo. Sí, cenaré contigo. La sonrisa de Vincent era como un amanecer. Esa noche, la llevó a un tranquilo restaurante italiano, con manteles a cuadros y velas en todas las mesas. Hablaron de todo y de nada, de sus libros favoritos, de recuerdos de la infancia y de sueños para el futuro. Vincent era sorprendentemente divertido cuando se relajaba, autocrítico con su reputación de seriedad, honesto sobre las complicaciones de los negocios familiares. No voy a fingir que mi vida es sencilla, dijo mientras tomaban tiramisú. Mi familia es poderosa y eso conlleva complicaciones, pero también significa que puedo proteger a las personas que me importan. ¿Eso es lo que soy?, preguntó Sarah en voz baja. ¿Alguien que te importa? Eres alguien a quien me gustaría tener la oportunidad de querer, corrigió Vincent. Si me dejas. Ella se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Este desconocido que se había convertido en algo más en el transcurso de 24 horas. A mí también me gustaría. Durante las siguientes semanas, Sarah y Vincent establecieron una rutina. Él era paciente con ella, comprensivo cuando tenía momentos de pánico o miedo, sin presionarla nunca más allá de lo que ella estaba dispuesta a dar. Pero también era constante, aparecía cuando decía que lo haría, llamaba cuando prometía. Era exactamente el tipo de hombre que Marcus había fingido ser, pero Vincent realmente lo era. Marcus aceptó un acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio, 15 años por secuestro e intento de agresión. Su abogado intentó presentarlo como un novio con el corazón roto, pero las pruebas eran abrumadoras. El juez no se conmovió. El día de la sentencia, Vincent se sentó junto a Sarah en la sala del tribunal, con la mano entrelazada con la de ella. «Tú lo has conseguido», murmuró mientras Marcus se alejaba esposado. «Fuiste lo suficientemente valiente como para luchar, pedir ayuda y testificar. Esta es tu victoria. Es nuestra», le corrigió ella. «No podría haberlo hecho sin ti». 6 meses después, Sarah se mudó a la casa de Vincent, no porque tuviera miedo o necesitara protección, sino porque se había enamorado por completo del hombre que había contestado a una llamada equivocada y había cambiado toda su vida. Un año después de aquella noche en el sótano, Vincent llevó a Sarah al lugar donde había ocurrido todo. La granja estaba siendo demolida, derribada para dar paso a algo nuevo. «He comprado la propiedad», dijo Vincent mientras estaban de pie en la entrada. «Voy a construir algo aquí, quizás un refugio para mujeres, algo bueno, algo que ayude a personas como tú que necesitan un lugar seguro». Sarah se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. «Eso es perfecto». Él sacó una pequeña caja de su bolsillo y ella contuvo el aliento. «Sarah Mitchell», dijo Vincent, «enviaste un mensaje de texto a un número equivocado y cambiaste mi vida. Me hiciste creer en la serendipia, en el destino, en la idea de que a veces las cosas rotas conducen a cosas hermosas. Te amo. Amo tu fuerza y tu coraje y la forma en que te ríes de mis terribles chistes. Me encanta cómo has hecho que mi casa se sienta como un hogar. Y quiero pasar el resto de mi vida protegiéndote, apreciándote y siendo digno de la confianza que depositaste en mí cuando le dijiste a un extraño que tenías miedo y necesitabas ayuda». Abrió la caja, revelando un anillo que captaba la luz del sol y la fragmentaba en arcoíris. «¿Quieres casarte conmigo?» «Sí», dijo Sarah, riendo y llorando al mismo tiempo. «Sí, por supuesto. Sí». Le deslizó el anillo en el dedo y la besó allí mismo, en la entrada de la casa donde una vez había estado aterrorizada y atrapada, recuperándola, transformándola en el lugar donde había dicho sí al hombre adecuado para siempre. Más tarde, después de celebrarlo con champán y compartir la noticia con la familia de Jennifer y Vincent, después de llamar a sus padres en Oregón,
y escuchar a su madre llorar de alegría, Sarah y Vincent se sentaron en el balcón de su dormitorio a ver la puesta de sol. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si hubiera marcado el número correcto?, preguntó Sarah apoyándose en su hombro. Vincent la rodeó con el brazo y la atrajo hacia él. Intento no hacerlo. La idea de no conocerte, de no tenerte en mi vida, es insoportable. Solía pensar que Marcus era perfecto, dijo ella en voz baja. Cumplía todos los requisitos sobre el papel, pero no lo era. Era una máscara, una actuación. Tú, sin embargo, eres real, incluso las partes peligrosas, las partes complicadas. Nunca has fingido ser otra cosa que exactamente quién eres. ¿Y quién soy yo?, preguntó Vincent, curioso. ¿Alguien bueno?, dijo Sarah simplemente. Alguien que está ahí, alguien que cumple sus promesas, alguien que convirtió un número equivocado en lo mejor que me ha pasado nunca. Él le besó la coronilla. Te quiero, Sarah. Yo también te quiero, mi héroe accidental. No accidental, corrigió Vincent suavemente. El destino. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Sarah pensó en cómo el terror y el trauma la habían llevado a ese momento, a ese hombre, a esa vida que nunca hubiera podido imaginar. Pensó en el mensaje que había enviado desesperada, en el desconocido que había respondido y en todos los momentos intermedios que los habían llevado hasta allí. Había enviado el mensaje al número equivocado, pero Vincent Kane había sido exactamente la persona adecuada para responder. 3 meses después, se casaron en el jardín de la finca de Vincent. El mismo jardín que Sarah había contemplado aquella primera mañana y que le había parecido precioso. Jennifer fue su dama de honor y lloró durante toda la ceremonia. Los hermanos de Vincent fueron sus padrinos, hombres que parecían peligrosos con sus smoking, pero que acogieron a Sarah en la familia con auténtica calidez. Durante sus votos, Vincent prometió responder siempre a sus llamadas, acudir siempre cuando ella lo necesitara, ser su refugio en un mundo que no siempre era seguro. Sarah prometió confiarle sus miedos, construir con él una vida que honrara las fortalezas de ambos y no dar nunca por sentado el milagro de ese número equivocado. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, y Vincent la besó, Sarah oyó a Jennifer sollozar de alegría y pensó en lo extraña que era la vida, en cómo un momento de terror podía conducir a una vida de amor. Esa noche, en la recepción, la detective Martínez se acercó a ellos con una copa de champán. «Enhorabuena», dijo. «Aunque tengo que decir que este es el final feliz más extraño que he visto nunca en uno de mis casos». «Extraño, pero bueno», dijo Vincent, rodeando con el brazo la cintura de Sarah. «Las mejores cosas suelen serlo», coincidió Martínez. Miró a Sarah. «Sabes, en la comisaría recibimos muchas llamadas de personas en situaciones como la tuya. La mayoría no terminan así. Has tenido suerte». «Sí», coincidió Sarah. Pero entonces pensó en la decisión que había tomado en aquel sótano de luchar, de tender la mano, de confiar en un desconocido. Aunque tal vez no fuera solo suerte, tal vez también fuera una elección, tal vez fuera ambas cosas, dijo Vincent, acercándola más a él. Suerte por haberme encontrado. Elección por haber confiado en mí. A medida que avanzaba la noche y bailaban bajo las guirnaldas de luces del jardín, Sarah vio el monumento de piedra que Vincent había colocado cerca de los rosales. Era para su hermana, la que había enviado un mensaje pidiendo ayuda y nunca la recibió a tiempo. Aquella cuya tragedia había hecho que Vincent nunca volviera a ignorar una llamada de auxilio. «Gracias», susurró Sarah al monumento mientras ella y Vincent bailaban a su lado. «Gracias por convertirlo en el hombre que es». Vincent la oyó y la entendió. La abrazó con más fuerza. Ambos habían sufrido de diferentes maneras, asustados por diferentes traumas. Pero de alguna manera, al encontrarse, habían comenzado a sanar. No perfectamente, no por completo, pero honestamente juntos. Años más tarde, cuando la gente le preguntaba a Sarah cómo había conocido a su marido, ella sonreía y decía, «Envié un mensaje de texto al número equivocado». Y cuando la miraban confundidos, añadía, «Pero resultó ser exactamente la persona adecuada». Y cada vez que lo decía,
Vincent la acercaba a él y le susurraba al oído. El mejor número equivocado al que he respondido nunca. Porque algunos errores no son errores en absoluto. Algunos giros equivocados te llevan exactamente a donde debes estar. Algunos desconocidos están destinados a convertirse en tu hogar. Y algunos mensajes enviados con miedo y desesperación a un número que marcaste mal son respondidos por alguien que cambiará tu vida para siempre. Sarah había estado encerrada en un sótano, aterrorizada y sola. Vincent había sido un desconocido con un pasado oscuro y un presente peligroso. Ninguno de los dos buscaba amor, rescate o redención, pero encontraron las tres cosas en un número equivocado que se convirtió en todo lo correcto. Sarah llevaba 8 meses siendo la señora de Vincent Kane cuando el SUV negro se detuvo frente a su estudio de diseño. Estaba trabajando hasta tarde, dando los últimos toques a una campaña para una organización benéfica infantil, el tipo de trabajo pro bono que Vincent fomentaba porque entendía su necesidad de hacer algo significativo con la plataforma que su nombre le había proporcionado. El estudio estaba en una zona de moda del centro de la ciudad. Había mucho cristal y ladrillo visto, y ella estaba tan concentrada en su pantalla que no se dio cuenta del vehículo hasta que sus faros iluminaron su ventana. Algo en él le hizo sentir un nudo en el estómago. La forma en que estaba parado allí, las ventanas tintadas, la posición deliberada que bloqueaba su coche. Sarah cogió su teléfono. El número de Vincent ya estaba marcado. Tenían un acuerdo después de lo que pasó con Marcus. Ella le decía cuándo volvería a casa. Él nunca la hacía sentir agobiada por ello, pero siempre sabía dónde estaba. Seguridad sin control. Confianza sin miedo. La puerta del todoterreno se abrió. Salió un hombre alto y de hombros anchos, vestido con un traje caro que no conseguía ocultar del todo la pistola que llevaba en la cadera. Miró directamente a su ventana y incluso desde esa distancia, Sarah pudo ver la frialdad de su expresión. Su dedo se detuvo sobre el nombre de Vincent. Entonces, el hombre levantó su teléfono y le mostró la pantalla. Había un mensaje allí y aunque no podía leerlo desde esa distancia, él le indicó con gestos que revisara su propio teléfono. Este vibró. Número desconocido. No llames a Vincent. No corras. Sal y súbete al coche. Tenemos que hablar sobre tu marido. Si le alertas, habrá muertos. Tienes 60 segundos. Las manos de Sarah comenzaron a temblar. Era eso. Las cosas que siempre había sabido que podían pasar cuando te casabas con alguien del mundo de Vincent. Las peligrosas complicaciones sobre las que él le había advertido. Las zonas grises que a veces se volvían negras. Miró el nombre de Vincent en su pantalla. Una llamada y él lo movilizaría todo. Pero, ¿y si hablaban en serio sobre la muerte de personas? ¿Y si llamarlo empeoraba las cosas? 45 segundos según la cuenta atrás que aparecía ahora en su teléfono. Sarah tomó una decisión. Hizo una foto de la matrícula a través de la ventana y se la envió a Jennifer con un mensaje. Si no te llamo en 30 minutos, envía esto a Vincent y dile que alguien me ha secuestrado. Es sub negro en el aparcamiento del estudio. Pulsó enviar y luego borró el hilo de sus mensajes recientes por si lo comprobaban. Luego cogió su chaqueta y salió. El hombre la observó acercarse con una expresión que podría haber sido de respeto. Es inteligente venir sin protestar. ¿Quién eres? Alguien con un interés personal en que tu marido siga gozando de buena salud. Abrió la puerta trasera. Sube. Sarah se subió al todoterreno con el corazón latiéndole con fuerza. En el asiento trasero había otro hombre, mayor, con el pelo plateado y un rostro que parecía tallado en granito. Le sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Sarah Kane, gracias por ser razonable. No tenía otra opción. Todos tenemos opciones. El todoterreno se alejó de la acera y se dirigió hacia el distrito industrial. Soy Antonio Russo. ¿Ese nombre le dice algo? Sí. Vincent había mencionado a la familia Russo exactamente una vez, en el contexto de antiguas rivalidades y territorios, y cosas que se habían resuelto antes de que Sarah entrara en su vida. Habían sido competidores, enemigos, el tipo de enemistad que se remontaba a varias generaciones. Se supone que tienes una tregua con los Kane, dijo Sarah.
tratando de mantener la voz firme. La tenemos y es muy rentable. Russo se recostó, estudiándola. Tu marido es un hombre inteligente, despiadado cuando es necesario, pero inteligente. Entiende el valor de la paz, de la cooperación. Entonces, ¿qué quieres de mí? Hay un problema. Alguien está intentando iniciar una guerra entre nuestras familias. Atentados simulados, comunicaciones falsificadas, rastro de dinero diseñado para que parezca que los Kane están actuando en nuestra contra. Vincent aún no lo sabe porque los ataques han sido sutiles, pero mi gente ha descubierto hoy el complot. La mente de Sarah se aceleró. ¿Por qué no llamar simplemente a Vincent? ¿Por qué involucrarme a mí? Porque primero necesitaba saber algo. Los ojos de Russo eran penetrantes. Necesitaba saber si tú formabas parte de ello. ¿Yo? La voz de Sarah se quebró. Yo diseño gráficos y soy voluntaria en refugios para mujeres. No sé nada de tus negocios. Exacto. Eres la tapadera perfecta. La esposa inocente de la que nadie sospecharía. Hizo una pausa. Pero no creo que estés involucrada. Ahora mismo estás demasiado aterrorizada. Y si estuvieras trabajando en nuestra contra, te habrías preparado mejor para esta conversación. No estoy trabajando en contra de nadie. Sarah dijo con firmeza, reuniendo su valor. Y Vincent nunca me utilizaría así. Me mantiene al margen de su negocio precisamente para protegerme. Te creo, por eso te estoy metiendo en esto. Russo sacó una tableta y le mostró fotos de vigilancia de hombres que ella no reconocía. Documentos financieros que no significaban nada para ella. Alguien está utilizando tu nombre, tu identidad, para mover dinero a través de empresas ficticias. Han creado una Sarah paralela en Internet, con cuentas comerciales e historiales de transacciones. Para cualquiera que investigue, parece que has estado desviando dinero de la familia Cain para organizar ataques contra mi organización. Sarah sintió un escalofrío. Eso es imposible. No tengo acceso a las cuentas comerciales de Vincent. Tienes acceso a sus cuentas personales, cuentas conjuntas, gastos domésticos. Alguien con los conocimientos adecuados podría utilizarlos como punto de partida para crear la ilusión de algo más. Pasó a otro documento. Mira, ¿ves esta transferencia? $500,000 a un traficante de armas autorizado por Sarah Kane hace 3 semanas. Yo no hice eso. Lo sé. Pero alguien quiere que piense que lo hiciste. Alguien quiere que crea que Vincent está utilizando a su hermosa e inocente esposa como tapadera para una operación contra mi familia. Y si yo creyera eso, si actuara basándome en esa creencia, dejó la insinuación en el aire. Sarah lo entendió. Si Russo iba a por ella, Vincent tomaría represalias. Si Vincent tomaba represalias, la tregua se rompería y en la guerra que seguiría, moriría mucha gente. ¿Quién está haciendo esto?, preguntó ella. Para eso necesito tu ayuda. El todoterreno se detuvo en un almacén vacío, exactamente el tipo de lugar que Sarah había imaginado cuando Vincent hablaba de su trabajo, pero que nunca había visto. Alguien cercano a tu familia o a la mía. Alguien con acceso a información y recursos. Alguien que se beneficia de que nos destruyamos mutuamente. El vehículo se detuvo. Russo le indicó con un gesto que lo siguiera al interior. El almacén estaba más limpio de lo que esperaba, organizado como un centro de mando con ordenadores y monitores, y varios hombres armados más que la observaban con diversos grados de sospecha y curiosidad. En una pared había un tablero cubierto de fotos conectadas por un hilo rojo, como algo sacado de una serie policíaca. Estos son todos los que tenían acceso a la información necesaria para organizar esto, explicó Russo, señalando el tablero. 3 de las fotos eran de socios de Vincent, 4 eran de gente de Russo. Uno de ellos es un traidor. Sarah estudió los rostros. Había conocido a algunas de estas personas en eventos, recaudaciones de fondos, cenas ocasionales, cuando la vida empresarial y la personal se solapaban inevitablemente a pesar de los esfuerzos de Vincent. Todos parecían peligrosos a su manera, endurecidos y calculadores. No conozco a estas personas lo suficientemente bien como para decirte quién te está traicionando, dijo Sarah.
Pero tu marido quizás sí. Y ahí es donde entras tú. Russo le entregó un teléfono diferente al suyo. Vas a llamar a Vincent. Le dirás que estás a salvo, que estás conmigo y que tenemos que reunirnos todos esta noche. Probablemente se volverá loco cuando descubra que me ha secuestrado. Pero tú lo calmarás. Le explicarás que lo he hecho para protegerte, para proteger a nuestras familias. Y lo convencerás de que venga aquí solo para que podamos averiguar quién está intentando destruir la paz. Sarah cogió el teléfono. Ahora sus manos estaban más firmes. El terror inicial había dado paso a otra cosa: determinación. Si alguien la estaba utilizando para iniciar una guerra, ella iba a ayudar a detenerla. Marcó el número de Vincent. Él respondió al primer tono. Sarah, estoy bien, dijo inmediatamente. Estoy a salvo. Estoy con Antonio Russo. El silencio al otro lado de la línea era absoluto y aterrador. Cuando Vincent volvió a hablar, su voz estaba tan controlada que le asustó más que si hubiera estado gritando. ¿Acabas de decir que estás con Antonio Russo? Él no me ha hecho daño. Vincent, escucha, por favor. Alguien está intentando tenderme una trampa. Tenderos una trampa a vosotros para iniciar una guerra entre vuestras familias. Me ha traído aquí para averiguar quién es. Necesito que vengas al distrito de los almacenes, al antiguo edificio Callahan. Ven solo. Tenemos que hablar, todos nosotros, antes de que esto empeore. Sarah, te lo juro por Dios, si él te ha hecho daño, no ha sido él, te lo prometo. Pero alguien más está intentando hacerlo, y tenemos que detenerlo. Ella respiró hondo. Confía en mí, por favor. Sé que esto es una locura, pero confía en mí. Otra pausa. Entonces iré. Pero Sarah, si esto sale mal, si es una trampa, no lo es. Nos vemos pronto. Te quiero. Yo también te quiero muchísimo. Colgó y le devolvió el teléfono a Russo. Va a venir. Estás más tranquila de lo que esperaba. Pasé 3 meses encerrada en una relación con un psicópata y una noche encerrada en un sótano, dijo Sarah con tono seco. Esto es aterrador, pero también es algo sobre lo que realmente puedo hacer algo. Eso lo hace mejor. Russo sonrió y esta vez fue sincera. Entiendo por qué Vincent se casó contigo. 20 minutos más tarde, la puerta del almacén se abrió de golpe y Vincent entró como un ángel vengador, irradiando furia y miedo a raudales. Sus ojos encontraron inmediatamente a Sarah, escudriñándola en busca de heridas. Y solo cuando confirmó que estaba ilesa, dirigió esa mirada letal a Russo. Explícame, dijo Vincent. Una sola palabra que transmitía una autoridad absoluta y una violencia apenas contenida. ¿Por qué? Me has quitado a mi mujer. Russo levantó las manos. Porque alguien está intentando hacer creer que ella está trabajando en mi contra, en nuestra contra, y necesitaba saber si era cierto antes de contártelo. Señaló el tablero. Mira. Vincent miró. Sarah observó cómo su expresión pasaba de la rabia a la confusión y al frío cálculo mientras procesaba lo que estaba viendo. Cuando volvió a mirarlos, algo había cambiado en su rostro. Thomas, dijo Vincent en voz baja, señalando una de las fotos. Thomas Chen lleva 12 años con mi familia. Confiaba en él. ¿Estás seguro?, preguntó Russo. No, pero es el único de este grupo que ha preguntado recientemente por el trabajo de Sarah. Las preguntas casuales parecían inocentes en ese momento. ¿Qué programas utiliza? ¿Con qué bancos trabaja para las cuentas de su estudio? No le di importancia. Vincent apretó la mandíbula. Si es él, yo me encargaré. Si es él, nos encargaremos juntos, corrigió Russo. Esto nos afecta a los dos. Vincent se acercó a Sarah y la abrazó. Ella podía sentir cómo temblaba. La adrenalina y el miedo que había estado conteniendo. ¿De verdad estás bien? Estoy bien, asustada, pero bien. Lo siento mucho que te hayas visto envuelta en esto. Soy tu esposa. Eso significa que formo parte de tu mundo, incluso de las partes complicadas. Afrontamos las cosas juntos, ¿recuerdas? Se apartó para mirarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Vincent y Russo intercambiaron una mirada, y Sarah se dio cuenta de que estaba viendo a 2 depredadores alfa reconocerse como iguales,
como posibles aliados en lugar de enemigos. Tenderemos una trampa, dijo Vincent. Si Thomas es nuestro traidor, informará a quien lo haya contratado. Le daremos información y veremos a dónde nos lleva. Durante la siguiente hora, planearon la estrategia. Vincent llamó a Thomas, le dijo que había una reunión de emergencia sobre un envío, le dio una ubicación falsa, pero incluyó la información real suficiente para que fuera creíble. Luego esperaron. Sarah se sentó con el brazo de Vincent alrededor de ella, observando a esos hombres peligrosos coordinarse como en una operación militar. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber exigido volver a casa, mantenerse al margen de este mundo de violencia y traición. Pero en cambio, se sentía extrañamente tranquila. Esa era la realidad de amar a Vincent Kane. Él nunca le había mentido sobre su vida. Y ahora que ella formaba parte de ella, iba a seguir adelante. 30 minutos más tarde, el técnico de Russo sacó las imágenes de vigilancia. Thomas Chen se subió a un coche y no se dirigió al lugar que Vincent le había indicado, sino a una dirección completamente diferente. Una dirección que, cuando la comprobaron, pertenecía a una empresa ficticia relacionada con una organización rival. Una que había estado buscando entrar en el territorio controlado tanto por los Khan como por los Russo. Ahí está nuestra respuesta, dijo Russo con severidad. La expresión de Vincent era fría como el hielo. Yo lo traeré. Lo traeremos, corrigió Russo. Ahora esto nos incumbe a los dos. Dejaron a Sarah en el almacén con los guardias, y ella quiso protestar, pero entendió por qué no podía ir. Había cosas que Vincent tenía que hacer sin preocuparse de que ella lo viera. La besó antes de marcharse. Le tomó el rostro entre las manos y le prometió que volvería. Lo sé, dijo Sarah. Siempre vienes cuando te necesito. Siempre, asintió él. 2 horas más tarde, regresaron. Vincent tenía los nudillos magullados, pero su expresión era más tranquila. Russo parecía satisfecho. Ya está hecho, dijo Vincent, simplemente. Thomas confesó que había estado trabajando para la organización Martinelli tratando de desestabilizarnos para que pudieran entrar. Ya no será un problema. Sarah no preguntó qué significaba eso. ¿No era necesario? ¿Y las cuentas falsas a mi nombre? Las estamos desmantelando en este momento. Russo respondió, mi gente es buena haciendo desaparecer problemas. Mañana por la mañana será como si nunca hubieran existido. Le tendió la mano a Vincent. Creo que ahora la tregua es más sólida. Vincent se la estrechó. De acuerdo. Y Russo, gracias por traernos esto en lugar de actuar basándote en información falsa. Dale las gracias a tu esposa. Ella es quien me convenció de que era inocente. Tiene una fuerza de voluntad increíble. Esa misma. Vincent miró a Sarah con tanto amor y orgullo que le hizo doler el pecho. Lo sé. Condujeron a casa en silencio. La mano de Vincent rodeó la de ella. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando a Sarah agotada y temblorosa, pero también extrañamente orgullosa. Se había enfrentado a un jefe de la mafia, había mantenido la calma en una crisis y había ayudado a evitar una guerra. En casa, Vincent le preparó un baño, esperó mientras ella se relajaba y luego la abrazó en la cama. Lo siento, repitió con voz ronca. No deberías haber tenido que lidiar con eso. Pero lo hice, Vincent. Sabía cómo era tu vida cuando me casé contigo. No soy una cosa frágil que necesita ser protegida de la realidad. Sí, tenía miedo, pero también sabía que vendrías y sabía que podría manejarlo hasta que lo hicieras. Fuiste increíble, murmuró él contra su cabello. Tan valiente, tan inteligente. Cuando Russo me dijo que habías venido voluntariamente para proteger a la gente, que habías mantenido la calma y ayudado a descubrir la amenaza, estaba aterrorizado y tan orgulloso al mismo tiempo. Aprendí de los mejores, dijo Sarah. Tú me enseñaste que el miedo no significa impotencia, que tener miedo y ser fuerte no son cosas opuestas. Eso lo aprendí de ti, corrigió Vincent. Esa noche en el sótano, luchaste incluso cuando estabas aterrorizada. Pediste ayuda, aunque no tenías ni idea de si alguien respondería. Siempre has sido la valiente, Sarah. Yo solo te di a alguien a quien llamar.
Ella lo besó suave y profundamente. Una promesa, una reivindicación y una celebración de estar vivos, juntos y a salvo. ¿No habrá más emociones fuertes por un tiempo?, preguntó ella con esperanza. Vincent se rió. Haré todo lo posible. Contigo en mi vida, estoy aprendiendo a esperar lo inesperado. Es justo. Envié un mensaje al número equivocado. El mejor error que ambos hemos cometido jamás. Se quedaron dormidos, entrelazados. El anillo de Sarah reflejaba la luz de la luna que entraba por la ventana. Un símbolo de promesas cumplidas, peligros afrontados y un amor lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a números equivocados, enemigos reales y todo lo demás. A la mañana siguiente, Sarah se despertó y encontró a Vincent, ya despierto, mirándola con una expresión de tal ternura que le cortó la respiración. ¿Qué?, preguntó ella. Solo pensaba en lo diferente que sería mi vida si no hubieras muerto aquella noche. Qué vacía, qué solitaria. Le acarició el pómulo con dedos suaves. Tú me salvaste, Sarah, tanto como yo te salvé a ti. Nos salvamos mutuamente, le corrigió ella, tomando su mano y presionándola contra su corazón. Y seguiremos haciéndolo, pase lo que pase. Lo que sea que venga después, él asintió. Y Sarah sabía con absoluta certeza que, fueran cuales fueran los retos que les deparara su complicada, peligrosa y hermosa vida, los afrontarían juntos. Ella había sido una mujer sola en un sótano, enviando mensajes de texto a un desconocido en un acto de desesperación. Él había sido un hombre atormentado por no haber podido salvar a su hermana, cargando con la culpa como si fuera una armadura. Ahora eran compañeros, iguales. Dos personas que se habían encontrado en el peor momento posible y habían construido algo extraordinario a partir de los escombros. Un número equivocado la había llevado hasta Vincent Kane, y Vincent Kane la había llevado a una vida que nunca hubiera imaginado. A veces peligrosa, siempre complicada, pero también llena de amor y protección, y el tipo de relación que podía sobrevivir a cualquier cosa. Sarah había pasado 2 veces por momentos de terror en su matrimonio. Una vez en un sótano con Marcus, otra vez en un almacén con Russo. En ambas ocasiones, Vincent había acudido en su ayuda. En ambas ocasiones, ella había sido lo suficientemente fuerte como para aguantar hasta que él llegara. Y cada vez después, él la había abrazado como si fuera preciosa, irreemplazable, digna de correr todos los riesgos en todas las peleas. Así era el amor en el mundo de Vincent. Feroz, protector e intransigente. No era seguro, ni sencillo, pero era real de una forma que hacía que todo lo demás mereciera la pena. Sarah Mitchell Kane había enviado un mensaje de texto al número equivocado y había encontrado su eternidad.